Mm, Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es un video de orientación y apoyo a una práctica de pluviometría para ingeniería agropecuaria en el campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Entonces, en este cuaderno Júpiter, para guiar a los estudiantes, bueno, ya he puesto el vínculo Open Ecolab que les permite a este cuaderno tomarlo desde GitHub en el repositorio de cálculo, en la parte de clases en cuanto a medición. A los estudiantes se les forma en tres ejes, que son medición, la medición de áreas y volúmenes en ingeniería agropecuaria, ciencia de datos y cálculo para el desarrollo del pensamiento computacional. Entonces este cuaderno Júpiter va en ese componente de medición, alrededor de medición de volúmenes. Entonces aquí planteamos un primer objetivo para los estudiantes y es acá, y es que el ingeniero agropecuario en formación presente de manera detallada y fundamentada la forma de construcción de un pluviómetro casero, atendiendo a los principios matemáticos que fundamentan esta construcción. Es que él dé una forma de construcción, describa esa forma de construirlo, pero atendiendo a los principios científicos que gobiernan a principios matemáticos que fundamentan esa construcción. Eh, Este es de un pluviómetro, que ya me queda. Y eso es uno de los objetivos. Y otra es que sepa, mm, pues, tomar datos de meteorológicos, datos de pluviometría, eh, y los interprete, los visualice de manera tabular y gráfica. Entonces, esta es la parte de, y cómo esos datos los sepa procesar. Entonces, eh, y que el ingeniero agropecuario, en formación eh, pues ese ingeniero en formación sepa eh, obtener datos sobre precipitación, sobre precipitación medios con pluviómetro y los sepa interpretar y visualizar eh, tabular y gráficamente utilizando Python. Python en cuadernos Júpiter. Bueno, entonces, esos son los dos objetivos. Las dimensiones de esos objetivos están una teórico-matemática en la que se pide que el estudiante alcance la comprensión de los conceptos de pluviometría, la capacidad de medir el área de la base de un cilindro circular con el que va a construir el pluviómetro. Entonces, él va a tomar una aproximación al cilindro circular en una gaseosa, un envase de gaseosa, y tener habilidad para metrizar ese recipiente para medición de pluviometría en las unidades que en pluviometría se utilizan, que usualmente son los milímetros, las unidades de longitud, que se traducen en litros por metro cuadrado. Y la capacidad de leer y escribir e interpretar esa medición utilizando la notación y terminología matemática propia de esta clase, de esta práctica, dejémoslo así. Y la capacidad para aplicar resultados científicos en el problema. Entonces, aplicar esos resultados a la construcción del medidor y también al análisis de los datos que se recogen con él. En programación, que sepa la capacidad de escribir y ejecutar scripts básicos de Python que le permitan bueno, pues obtener y visualizar esa información. Entonces, en realidad, Python que le permitan obtener y
visualizar la información o datos de pluviometría. Bueno, pues aquí, y la comprensión y uso de estructuras de control que se requieren en Python para esos programas. Entonces, ir comprendiendo un ciclo condicional, un ciclo para, al menos eso es fundamentalmente. Hay otros más, pero al menos que maneje ciclo condicional y ciclo para. Uso de funciones de Python para hacer cálculos, le facilita el hacer cálculos con la sentencia def o con la sentencia lambda. Y el manejo de estructuras de datos como listas, diccionarios y tuplas para guardar esa información y procesarla. Y la habilidad para depurar y solucionar errores de código. También otras estructuras que utilizamos, además de las listas, diccionarios y tuplas, son los arreglos, los ND Array de NumPy, ND Array de NumPy y los data frame de pandas y los data frame de pandas. Bueno, entonces otras estructuras que se utilizan mucho para lo que hacemos en ciencia de datos. Y habilidad para depurar y solucionar errores. Esto también es muy importante. Siempre van a ocurrir errores en este procesamiento. Y utilizar librerías como NumPy, SymPy y SciPy. SciPy también nos ayuda. Esta también la queremos promocionar. Para cálculos numéricos, por ejemplo, alrededor de, lo estábamos utilizando ayer, alrededor de integrales numéricas, o cómo calcular una integral definida por métodos numéricos. Entonces, ahí está una estrella que es SciPy con su función quad. Bueno, entonces también está el desarrollo del pensamiento computacional y el de aplicar la matemática a problemas reales. Bueno, entonces ya acá tenemos el mapa conceptual. Hasta ahora lo tenemos práctica de pluviometría y el concepto asociado que es el de precipitación. Yo aquí lo voy a completar. Entonces miren cómo yo lo completo acá y es, bueno, pues tomo este código Python hecha con la librería GraphViz y me voy a ChatGPT, y le pido que me colabore para completar ese código para obtener el mapa conceptual completo. Entonces digo, complétame por favor el siguiente código en el que pretendo mostrar un mapa conceptual completo sobre pluviometría, sus fundamentos matemáticos y unidades de medida, y cómo construir un pluviómetro casero, cómo construir un pluviómetro casero y mostrar los conceptos matemáticos que fundamentan su construcción, además de mostrar cómo obtener datos de pluviometría y visualizarlos con pandas y matplotlib de Python. Entonces aquí le doy el código para que ella me lo complete, el código con la librería GraphViz de Python para mapas conceptuales. Entonces él me lo completa, y aquí me dice, bueno, aquí tienes una versión más completa del código que cubre los conceptos clave de pluviometría
los fundamentos matemáticos de cómo construir un pluviómetro casero y la visualización de datos de pluviometría utilizando Pandas y Matplotlib, y he incluido todos los nodos importantes en el que el mapa conceptual, además de mostrar cómo utilizar Python para visualizar datos. Entonces aquí lo completamos, control V, y ya lo corremos. O sea, aquí nos dice que hay un error de sintaxis, precipitación, esta partecita que nos dio un ejemplo de obtención de datos, esa parte la voy a quitar de ahí del código que me dio y corro nada más la parte para el mapa conceptual. Y miremos, tratar de un ratico que lo haga. Bueno, aquí nos queda grandecito. Pronto voy a cortarle los nombres para que se vea un poquito mejor. Y miren que nos dice práctica de pluviometría, está asociado al concepto de precipitación. Precipitación está asociado al concepto del pluviómetro, de volumen de precipitación que se da, ese volumen de precipitación que se mide en milímetros, los fundamentos matemáticos, que es el cálculo de áreas y volúmenes, y las unidades de medida, y construcción del pluviómetro casero, visualización de datos con Python, obtención de datos históricos y uso de Pandas y Matplotlib. Va a conceptual ya más completo para todo lo asociado. Y nos da un ejemplo de cómo se van a obtener los datos. Con pd.daterange para generar datos. Bueno, esta nos da una herramienta para generar datos de precipitación. Esa es una manera de Pandas para generar datos artificiales. Entonces me parece una idea muy bacana para mostrarle a los estudiantes entonces cómo obtienen datos artificiales para hacer la práctica. Me parece muy bacano. Aquí nos ponen desde un ejemplo, empezando en 2023-0101, con 10 periodos que sean diarios. Entonces, como para registrar la lluvia diaria. Bueno, pues aquí él quería como completar el código. Vamos a ver si fue que no lo terminó, a ver si fue que le quedó faltando. Sí, aquí le quedó faltando. Miren que aquí nos generó los datos y la visualización completa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente completamos esta parte, control C, y lo traemos acá, porque entonces nos va a enseñar cómo obtener los datos artificiales y cómo visualizarlos. Entonces vea que no lo obtiene y nos visualiza de manera en código de barras la lluvia medida en milímetros. Vea qué tan bonito. En la ya tenemos la medida en milímetros y aquí las fechas en las que midió. Entonces llegó a 5 milímetros en algún momento y como máximo en una fecha, en enero de 2004, llegó a 8 milímetros la medición. Me parece excelente, como nos ayuda en esa parte. La práctica de pluviometría, entonces aquí tiene una rúbrica para los estudiantes, entonces dice que para guiar a los estudiantes en la práctica de pluviometría para ingeniería agropecuaria, pues yo les propongo una rúbrica que evalúe tanto la parte práctica, elaboración del pluviómetro casero, como la parte matemática y técnica, uso de Jupyter con Python y LaTeX para modelar los fundamentos matemáticos de la precipitación. Entonces esa rúbrica para la práctica tiene unos criterios para un total de 100 puntos. Uno es la elaboración y explicación del pluviómetro casero, eso va en 40 puntos. Entonces en el video debe mostrar si la calidad del video que sea excelente, video claro, bien iluminado, con audio nítido y buena edición. Eso te da 10 puntos si está de esa manera. Explicación del pluviómetro, explicar detalladamente cada paso de construcción, eso también te da 10 puntos. Y la descripción de unidades de medida, que describe de manera precisa las unidades de medida en Colombia, sea en milímetros o litros por metro cuadrado, explicando sus usos en agropecuaria. Entonces, aquí vienen los cuando se le da 10 puntos, cuando se le da 8, cuando se le da 6 y cuando se le da 4. Por ejemplo, 8 es cuando el video es claro, pero en algunos problemas menores de calidad. En cuanto a la explicación del pluviómetro, explica la construcción del pluviómetro, pero con algunos pasos no tan detallados y menciona las unidades de medida correctas, pero con explicaciones limitadas. En ese caso daría 8 puntos. Bueno, pero entonces aquí, si el máximo es 10, pero aquí tiene que pluviómetro casero, aquí suban, aquí una me aparece como máximo. En realidad aquí estaría diciendo que dan, voy a ponerle aquí que son 30 puntos los que están trabajando ahí. Vamos a ver aquí, entonces cortamos en esta parte y esta es la que en total están dando
en realidad 30 puntos como máximo. Entonces ahí irían 30 puntos en la elaboración del video, pero que en el video también esté la explicación matemática del asunto, usando LaTeX, mostrando el concepto de proporcionalidad entre precipitación y área. Y bueno, aquí le ponemos, cortamos. Y entonces aquí aparece, bueno, explicación matemática y uso de Jupyter Notebook. Eso les da 60 puntos como máximo. El que utilicen bien, hagan una buena explicación matemática y un buen uso de Jupyter Notebook. Entonces, entre los criterios para ganar esos 60 puntos, pues 30 van a ser el uso de los cuadernos Jupyter, en los que utiliza LaTeX, pues gana 10 puntos de esos 30 si usa correctamente el LaTeX para mostrar las ecuaciones matemáticas con claridad y buena presentación. Otra es proporcionalidad entre precipitación y área, y explica claramente la relación proporcional entre la medida en el pluviómetro y los litros por cada metro cuadrado. Si muestra cómo es que una cosa está relacionada con otra, o son directamente proporcionales, cómo una longitud se transforma en una medida relativa de volumen por unidad de área. Y los fundamentos matemáticos bien explicados. Muestra y explica correctamente las fórmulas y conceptos matemáticos involucrados, volumen, área, altura de precipitación. Y luego, para otros 30 puntos acá, en esos van el uso de Python para cálculos matemáticos, visualización de los resultados, visualización de los datos de manera tabular y gráfica, utilizando Matplotlib y comentarios en el código. Bueno, entonces así yo creo que pues se nos quedan perdidos como 10 punticos. ¿Dónde se los pondremos? De pronto, como tengo, se me perdieron 10. De pronto en la parte que yo quiero como darle más importancia, entonces le voy a poner aquí día 2 más, así serían 6, y aquí día 2 más a 2. Entonces, aquí trabajarían por un máximo de 70 puntos, por un máximo de 70 puntos, y ¿dónde ponemos esos 70? Entonces, aquí irían 34, y ¿dónde gana esos 4? Bueno, pues cuando muestra la proporcionalidad, eso ahí va por proporcionalidad entre precipitación y área. Esta parte, vamos a ver aquí, 6 puntos. Vamos a ver aquí cómo corremos de nuevo. Entonces aquí en la que va en 10 puntos, vamos a poner de a 12 a 2 de ellos, a visualización de resultados y comentarios del código. Entonces, visualización de resultados y comentarios del código. Aquí no veo cómo cambiar esa partecita, que aquí están aceptables 6, y no veo la parte de excelente y bueno. Vamos a ver, ¿por qué no lo veo en esta tabla? Vamos a ver si aceptable, si me muevo hacia la izquierda puedo ver lo demás, nada. Parece raro porque la tabla no me muestra el código completo de la tabla. Nada más me muestra aceptable e insuficiente, siendo que cuando la ejecuto, cuando lo Shift Enter, me la muestra con excelente, bueno, aceptable e insuficiente, para cambiar aquí a 12 puntos. No sé por qué no me quiere mostrar. Voy a ponerle como menos tamaño, a ver si me la muestra toda. Y cierro esta parte. Vamos a ver si así. Así, ahora sí. Entonces, aquí está excelente 10 puntos. Entonces le ponemos excelente 12 puntos. Y
Y aquí también a excelente, 12 puntos. Ahora sí, para que se me sumen los 100, aunque me quede un poquitico más de 100. Bueno, y luego las recomendaciones para el estudiante, control más, es que la clareza en la explicación, bueno, la claridad, claridad en la explicación, tanto en el video como en el cuaderno Júpiter, asegúrese de que sus explicaciones sean claras y detalladas. No asumas que los espectadores tienen conocimientos previos. Eso pasa mucho. Práctica en Python, revisa tu código y asegúrate de que los cálculos sean correctos. Python es una excelente herramienta para automatizar y verificar los cálculos de precipitación y presentación visual. Los gráficos pueden hacer que la información sea más accesible y fácil de entender. Utiliza bibliotecas como Matplotlib y Seaborg para mejorar la calidad de los resultados visuales. Y antes de finalizar tu video de Júpiter, revisa todo en busca de errores de cálculo, sintaxis y presentación. Y ahora los fundamentos matemáticos detrás de la medición de la precipitación con un pluviómetro. Entonces, a continuación, pues, ChatGPT nos proporciona una presentación de los fundamentos matemáticos. Vamos a verla aquí juntos. Y es presentación de esos fundamentos matemáticos de medición de precipitación con pluviómetro casero, utilizando lenguaje LaTeX para las fórmulas y código Python para los cálculos. Este contenido puede ser integrado en un cuaderno Júpiter donde los estudiantes puedan interactuar entre el código y las ecuaciones. Entonces, es como resaltar eso de que lo que te está permitiendo estos cuadernos Júpiter hacer. Entonces, bueno, después de eso, aquí nos muestra que en esos fundamentos matemáticos, para la medición de precipitación de con un pluviómetro casero, nos dice que la precipitación es una medida del volumen de agua que cae sobre una superficie en un periodo de tiempo determinado. Es la medida del volumen de agua que cae sobre una superficie en un periodo de tiempo determinado, usualmente expresada en milímetros, una unidad de longitud. En esta práctica utilizaremos un pluviómetro casero y Python para calcular la precipitación en litros por metro cuadrado, L sobre M a la 2. Entonces, a pesar de que en el pluviómetro se mida en unidades de longitud, eso se traduce a litros por metro cuadrado. Entonces, la relación matemática, ¿cómo empieza la cosa? Entonces, aquí vamos a cortar acá y delimitamos entre signo de dólar las expresiones matemáticas. Entonces, aquí la variable P, que es de precipitación, la delimitas mejor entre signo de dólar. Yo tengo que hacer este cambio es porque todavía no he configurado Visual para que me identifique el delimitador de ecuaciones con backslash paréntesis como ChatGPT usualmente me los entrega. Entonces es que no he hecho ese trabajo, debo de hacerlo esta semana, ojalá, sí, tengo que hacerlo porque eso me está quitando mucho tiempo y lo que se busca con esto es en realidad no complicar el trabajo de edición de los textos, sino antes hacerlo más accesible y legible. Aquí entonces otra vez delimitamos entre signo de dólar y aquí en el último también. Entonces aquí también va a quedar las paréntesis, lo cambiamos por signo de dólar y así él sí me permite esas expresiones matemáticas dejarlas con una tipografía cursiva para resaltar lo matemático y distinguirlo de lo verbal o lo que está en el lenguaje natural. Entonces nos dice pues que un pluviómetro casero mide la altura de precipitación en un recipiente cilíndrico. Tiene que ser cilíndrico. Entonces, bueno, en principio es cilíndrico para esta práctica. No tiene que serlo así. Algunas veces es cónico y es muy curioso cuando sea cónico. Y cuando sea cónico, pues debemos de explicar, entonces en el caso de que es cónico, cómo se hace. Y para calcular la cantidad de precipitación en litros por metro cuadrado a partir de la altura del agua recolectada, usamos la siguiente fórmula. La pluviometría, P, es el volumen sobre área. Entonces, la pluviometría siempre es una medida relativa, en principio.
donde P es la precipitación en litros por metro cuadrado, B es el volumen del agua en litros, A es el área de la superficie donde se mide la precipitación, que va en metros cuadrados, esa medida de superficie. Ahora, después de eso, entonces, dice, en el pluviómetro casero, el volumen de agua acumulada es el producto del área de la base del recipiente por la altura, como vimos en clase. En todo cilindro circular recto, en un cilindro circular recto, su volumen es el área de la base, que es una base circular, por la altura de ese recipiente cilíndrico. Y aquí otra vez delimitamos entre signo de dólar. Mire que si cambia de color las expresiones que están en el lenguaje LaTeX. Entonces, área de la base por la altura es el volumen de un cilindro circular recto. En este caso, para el pluviómetro casero, esta práctica, esta guía, es para cuando el pluviómetro es un cilindro circular recto. Luego, entonces, en esa fórmula de que el volumen es área de la base por la altura, sustituimos B en la primera ecuación. Entonces, en la ecuación de P igual a B sobre A, sustituimos ese B por área de la base por la altura, área de la base del recipiente. Recuerden que ya esta otra área es el área, la cantidad de agua que cae en la parte donde estemos trabajando. Entonces aquí él nos dice del terreno donde estemos evaluando. Entonces aquí nos dice que sustituyendo B en la primera columna, en la primera ecuación, obtenemos P igual a área de la base por la altura sobre área. Si el área, aquí si el área A delimitamos, es de 1 metro cuadrado, la fórmula se simplifica. Entonces así, si usted reemplaza A por 1 metro cuadrado, es decir, vamos a trabajar con respecto a 1 metro cuadrado, entonces ya nos queda solamente que P es, aquí delimitamos otra vez entre signo de dólar pero doble, para cuando la fórmula matemática queda sola en una línea. Entonces me queda que P es H por H, bueno, la fórmula se simplifica, me queda solamente área de la base por la altura. Y aquí viene una cosita que debemos de mejorar. Es sustituyendo en la fórmula. Aquí voy a partir. Entonces, para que nos quede mejor esto. Entonces habíamos sustituido en la fórmula y nos quedó P igual a área de la base por la altura sobre A. Y si el área es de 1 metro cuadrado, la fórmula se simplifica a P igual a H. Bueno, pero en realidad es porque el área de la base, vamos a tomar la unidad. Bueno, en esta partecita a mí como que me molesta la parte como quedó ahí porque debería ser el área de la base del recipiente sobre área, que la vamos a tomar como con respecto a 1 metro cuadrado. Entonces es como si dijeran que lo cancela, que ambos se envíen en metros cuadrados, pero me quedaría, no me cancelaría el H directamente. Para esta quedaría como una deducción en la que cancelaría el área de la base con A y quedaría solamente P igual a H. Esa parte a mí no me gusta tanto. De pronto en esta deducción como que no me gusta tanto porque no muestra efectivamente que aquí me quedaría como pues el área de la base de del cilindro de la gaseosa que estamos utilizando sobre 1 metro cuadrado. Entonces me quedaría en definitiva que el metro cuadrado se cancelaría. Vamos a medir el área de la base del recipiente en metros cuadrados y me quedaría entonces un factorcito acá, un número pequeño multiplicado por h, multiplicado por h. Esto, miremos a ver, porque para ellos es como si lo cancelaran. Área de la base
en metros cuadrados. No me quedaría sino milímetros. Esta deducción no me gusta, es por eso, por hacer el cancelamiento de área de la base con A. El código Python para cálculos de precipitación, aquí me queda. Entonces en el que muestra que pues si el radio es 5 y la altura de precipitación es 5, el radio del pluviómetro, en realidad yo debería de quedar en términos del diámetro porque prácticamente es más fácil medir el diámetro del cilindro que el radio, porque el radio siempre requiere uno identificar dónde está el centro para medir la distancia del centro al borde del recipiente, mientras que por fuera es más fácil medir el diámetro. Mm, Aquí el radio del pluviómetro lo dividen por 100, que uno por lo regular lo tiene en centímetros, lo mide en centímetros, al dividirlo por 100 le queda en metros, y el área de la base del pluviómetro lo llevan a metros, entonces le queda pi por el radio al cuadrado, y el área de precipitación también lo pasan a metros, dividiendo esos milímetros entre 1000 para que me quede en metros, y el volumen va a ser el área de la base del pluviómetro por la altura. Y miren que acá entonces pasan ese volumen en metros cúbicos, lo pasan a eh, dividirlo por 1000 para que se conviertan en litros, y la precipitación entonces la va a medir en altura de precipitación. Va a ser la precipitación en la altura de precipitación en milímetros, va a ser igual a la precipitación en litros por cada metro cuadrado. Eso es como que al hacer esa medida, eso va a quedar igual. Yo quisiera como revisar esta fórmula para ver si da de esa manera. Entonces vamos a revisar el programa en Python para ver si efectivamente tiene sentido y que nos entrega ChatGPT. Entonces, importa matemáticas para fórmulas. Yo quiero dejar esto como una función para los ingenieros. Entonces voy a decirle def, una función que calcule la precipitación. Entonces, calcular precipitación. ¿Y en qué términos nos va a calcular la precipitación? Pues en términos de las medidas del pluviómetro que utiliza. Entonces va a utilizar el diámetro para calcular el área de la base. Va a utilizar la altura del agua que alcanzó al llover, y así va a tener el volumen. Y luego de tener la altura, bueno, creo que no necesitamos más. Diámetro y altura, eso es todo. Altura en milímetros. Entonces aquí le ponemos altura, paréntesis, y 1, 2, 3, 4 para indentación. Él va a calcular, si yo le doy el diámetro, él va a pasar eso a radio, y el radio ¿qué va a ser? La mitad del diámetro. Entonces va a ser el diámetro, que lo va a dar en centímetros el usuario, diámetro en centímetros dividido 2. Entonces ese diámetro lo van a dar en centímetros y lo vamos a indicar así, y la altura la van a dar en milímetros y lo vamos a poner así. Va a pausar un momentico para seguir. Vamos a ver aquí. Bueno, seguimos entonces con la construcción de esta función para que ayude a los estudiantes, a los ingenieros, en realidad, dado la altura, solo que hoy queremos verlo viendo el diámetro del recipiente y la altura en milímetros. Entonces la documentación de la función 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, le decimos que el diámetro se le entregamos en centímetros. Entonces
Este diámetro es el diámetro del recipiente de medición. Entonces ese diámetro -cm es el diámetro del recipiente o pluviómetro. Recipiente o pluviómetro. Y la altura en milímetros es la altura alcanzada por el agua. En milímetros, medida en milímetros. Aquí enter y la altura cm es la altura alcanzada por el agua en milímetros. En milímetros. Bueno, entonces si le hemos dado algo de documentación a esta función de Python para que el usuario la pueda utilizar. Luego lo que va a hacer ella con esos dos datos de altura y diámetro, va a tomar, va a hallar el radio del pluviómetro en centímetros, dividiendo ese diámetro entre 2. Luego va a esa altura de precipitación que la va a convertir, esa altura de precipitación, llamémosla así como la tiene acá, altura de precipitación. Altura, precipitación, altura de precipitación en milímetros. Entonces aquí no necesitamos darle más. Y luego dice convertir el radio a metros. Bueno, pues ese radio del pluviómetro que ya lo teníamos arriba, el radio del pluviómetro en centímetros, lo vamos a convertir a metros. ¿Cómo? Cogiendo ese radio del pluviómetro y dividirlo entre 100. Así se convierte en metros. Luego va a calcular el área de la base del pluviómetro. ¿Cómo? Pues el área de la base, como es una base circular, coge MAD pi por R, el radio del pluviómetro en metros al cuadrado, en metros. Entonces así nos da el área del pluviómetro en metros cuadrados. Luego va a convertir la altura, la altura de milímetros a metros. Entonces lo divide simplemente, esa altura de precipitación la divide entre 1000. La altura de precipitación la divide entre 1000 para que quede en metros. Entonces así pasa milímetros a metros. Y luego va a calcular el volumen en metros cúbicos, donde recordemos que 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces aquí nos muestra, bueno, pues el volumen de agua en metros cúbicos será el área de la base por la altura de precipitación. Ese va a ser el volumen del cilindro determinado por el área de la base del cilindro y la altura alcanzada. Entonces, en realidad es del cilindro de agua recolectada, Y ya aquí también lo pasa el volumen de agua a litros. Entonces aquí ese volumen en metros cúbicos lo multiplica por 1000 y así los convierte a litros. Y luego calcula la precipitación. Entonces aquí miren que la precipitación, entonces la calcula en litros por metro cuadrado como la altura. Bueno, en realidad apliquemos la definición. Entonces apliquemos la definición. ¿Cuál es la precipitación en litros por metro cuadrado? Pues por definición, eso era el volumen. Para eso calculamos el volumen en litros. Entonces, el volumen en litros dividido el área de la base del pluviómetro. Así nos quedará litros por cada metro cuadrado. Entonces, aquí sobre el área del pluviómetro, área de la base del pluviómetro en metros cuadrados.
y le decimos al usuario que esta función le retorne efectivamente esa precipitación. Entonces, 1, 2, 3, 4. Le dice retorne, mira que aquí no lo completa. Esta aplicación, el código. Ya miren que así nos queda. Entonces aquí cortamos el código y aquí ya en una nueva línea la vamos a utilizar esa función. Entonces, la corremos, nos dice que hay un errorcito de diseño y es porque no pusimos dos puntos en la línea en que le dimos nombre y parámetros a la función que calcula la precipitación. Aquí le voy a quitar también este espacio, esos dos espacios, corro de nuevo, me dice que está bien y ahora la voy a utilizar. Entonces voy a calcular la precipitación donde yo pienso que de pronto el área, el diámetro de un cosito de gaseosa debe ser como de 10 centímetros, 10, y la altura de precipitación, pongamos un día lluvioso con 3 milímetros de lluvia. Entonces, corremos y nos dice que dio, miren que nos dio otra vez 3 litros por cada metro cuadrado. Entonces, numéricamente, la altura en milímetros va a ser igual a la cantidad en litros por cada metro cuadrado. Entonces, es un hallazgo muy bonito gracias a esta deducción. Entonces tiene sentido la fórmula que nos dieron acá al decir que esta área de la base se va a cancelar con esta. Si las unidades en las que mide el área de la base del recipiente. Entonces, eh, si el área A es medida, ¿qué le voy a poner? Es medida en metros cuadrados, la fórmula se simplifica a P igual a H en milímetros para una relación directa entre la altura del pluviómetro y la precipitación, porque toda la fórmula, la precipitación, en definitiva, la precipitación va a ser el volumen del recipiente que la captó sobre el área del mismo, el volumen del recipiente que la captó sobre el área del mismo. Entonces, en realidad, esta parte de acá va a ser, yo la voy a poner aquí como el volumen del recipiente que la captó, volumen del volumen, aquí le voy a poner text, un recipiente, en este caso el pluviómetro, sobre el área de la base del pluviómetro. Entonces aquí le pongo tech, entonces base del pluviómetro o recipiente. Es que el volumen del recipiente del pluviómetro sobre el área del pluviómetro. Bueno, entonces así ya nos queda esta práctica con la función y ya nos vimos también visualización y creación de los datos. Bueno, yo para la obtención de datos de pluviometría se los voy a preparar para la próxima clase. Estaba tratando de obtenerlos de fe de arroz, pero va a haber que obtenerlos mejor de otra, de los datos del IDEAM. Entonces aquí voy a tener de una vez ideam.gov.co para obtener datos de pluviometría y mostrar a los estudiantes cómo utilizarlos, cómo obtenerlos y visualizarlos de manera tabular y gráfica. Entonces así ya les queda como una orientación más. Entonces ya les mostraré entonces otras fuentes complementarias para obtener pluviometría y poder analizarla y visualizarla. Entonces ya para el próximo video va a ser la práctica de obtención y visualización de datos de precipitación. Y les agradezco mucho. No olviden suscribirse a este canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática para aplicaciones prácticas desde un enfoque de aula invertida y de aprendizaje basado en problemas. Muchas gracias.